Esta libreta la tengo cuando estaba yo creo que como Chris, un poquito más joven que él. Y esta es una libreta que al final se los voy a leer porque es la palabra de Dios que empecé a leer en mis primeros comienzos. Y en esta libreta están mis lágrimas y todo. La quise traer hoy porque creo que es importante, es parte del testimonio de mi vida y de cómo Dios llegó a mi vida cuando más le necesitaba. Me acuerdo que como buen inmigrante llegamos a chambear duro y el trabajo de secar carros, ¿no? En esta gasolinera, con eso comenzamos. Saliendo de allí íbamos a limpiar locales de fiestas y esa era nuestra vida, pero ya Dios comenzó a hacer palpitar nuestro corazón, a buscarle. Y me acuerdo que llegaba a la 1, 2 de la madrugada y lo que hacía era abrir mi Biblia, ¿no? Que me habían regalado en la iglesia, y empezaba a leerla y empezaba a transcribir lo que leía. Y eso es lo que les voy a leer al final, pero esta libretita tiene mis lágrimas. Por eso la he guardado en un plastiquito para que se conserve. Me hace recordar de dónde Dios nos trajo, cómo fueron esos primeros pasos. Y tal vez el día de hoy varios de ustedes van a conseguirse una libreta y ahí van a empezar a escribir cómo es la historia de ustedes también y de cómo Dios les va a llevar de la mano, y hasta el punto en que tal vez ocurran cosas como la que está ocurriendo conmigo el día de hoy. Yo jamás pensé, soñé, ni siquiera anhelé ser un pastor. Pero Dios en su misericordia me escogió para hacer esto y no lo entiendo, pero es un hermoso privilegio y le doy gracias porque podemos abrir la palabra de Dios, esa misma que transformó mi ser, y la podemos enseñar el día de hoy con todo respeto a Dios primeramente y a ustedes. Así que gracias por estar aquí. Los que nos ven en línea desde 29 países también, gracias por estar. Casa Café, también gracias por estar allí, y a todos los que también nos escuchan con los aparatos de interpretación, gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Hasta hablamos inglés. ¿Qué les parece si oramos y entregamos ese tiempo al Señor? ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que te damos muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Muy bien, continuamos con la serie La Iglesia en el Corazón de Dios. Así como Dios la diseñó, así como aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y hemos estado en esta travesía, nos encanta estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Ya estamos en el capítulo 18. Vamos a estar en los versos del 1 al 5, y no se preocupen algunos porque la semana pasada tocamos esos versos muy rápido. No se preocupen, digo, porque vamos a estar por Romanos 1, por 1 Corintios 2 y Efesios 4. Así que el título de la enseñanza es Desarrollando, Implementando, Ejecutando, Poniendo por obra, desarrollando efectivamente, o sea, haciendo las cosas, no solo hablando, sino haciendo, desarrollando efectivamente la estrategia divina. Aquella forma de llegar a lograr nuestra meta, nuestra visión, nuestra misión, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo un poquito acerca de esto. Visión es esa figura del futuro que genera pasión en el presente. Misión es lo que hacemos diariamente caminando en esa visión en la que Dios nos ha puesto. Y la estrategia es la forma en la que hacemos las cosas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver de una forma muy sencilla cómo la mejor estrategia fue implementada en un lugar que se llama Corintos, o en Corinto. Las semanas pasadas vimos lo que es la buena estrategia allá en Berea. ¿Y cómo sé que es buena? Estudiamos capítulo 17, versos del 10 al 15, porque dicen que los que creyeron eran muchos de ellos mujeres de recursos y no pocos hombres. Eso es lo que leemos. Ese es el fruto del trabajo de Pablo y de Silas al llegar a este lugar que se llamaba Berea. Y allí implementó él muy bien la estrategia divina y logramos este fruto donde no solo personas de pocos recursos, sino de altos recursos, personas pudientes y personas que tenían menos, recibían la palabra de Dios con gozo, se convertían al camino del Señor. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el mundo estaba respondiendo a la enseñanza bíblica. Vimos la buena estrategia allá en Berea. También vimos la que llamé, tal vez un poquito injustamente, la mala estrategia. Allá ando cambiando un poco de opinión. Pero la semana pasada le llamé la mala estrategia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no vimos frutos inmediatos. Mala estrategia, y especialmente o específicamente en el Areópago, esta plataforma en la capital intelectual del mundo que tuvo Pablo. Pablo sale y hace un discurso que ha sido enseñado en muchos lugares como ejemplar. Y es que sí, tiene cosas de las cuales podemos aprender muchísimo, pero en ningún momento se mencionó de qué Dios estaba él hablando. Tampoco mencionó a Jesucristo ni mencionó su cruz. Algo que incomodaría a los
griegos que en ese momento estaban escuchando, porque la cruz era el peor instrumento de muerte que eran implementada por los romanos. Los griegos tenían otra forma de pensar al respecto. Y bueno, dice que esta mala estrategia, así le llamé yo, es que Pablo sale de en medio de ellos, como que le quitan el micrófono, ¿verdad?, del Areópago y le dicen, pase por aquí Pablo, gracias por su participación, lo vamos a invitar un día de estos, ¿no? Casi hasta le dicen Dios le bendiga y se despidieron de él. El asunto es que Pablo sale inmediatamente y se va a otra ciudad que es Corinto. Entonces vimos la buena en Berea, la mala, Atenas, Areópago, o la que pudo hacer mejor. Vamos a irle cambiando el titulito ahí. Y la que es mejor la vamos a ver en Corintios. ¿Por qué? Les digo de una vez, la historia es hermosísima. En un lugar donde nadie creía en Jesús como Señor y Salvador, creció una hermosa iglesia, robusta, fuerte, que se esparció. Así que ya les estoy diciendo el final de la historia. Vamos bien, implementando la estrategia divina como Dios la quiere. La mejor estrategia ocurre en Corintio. ¿Cuál es la mejor? Y les voy adelantando, ¿qué es lo mejor que tú y yo podemos hacer? Lo mejor es volver a lo básico. Volver a lo esencial, volver a aquello que nunca debió de cambiar en una iglesia que profesa la fe en Jesucristo, y eso es Jesús en el centro de ella. En el momento en que sacamos a Jesús de su iglesia, cualquier cosa puede ocurrir. En el momento en que en nuestro mensaje sacamos a Cristo de medio de él, cualquier cosa se puede crear o formar. No podemos sacar a Cristo. ¿Qué hizo Pablo? En Berea, muy bien. En el Areópago, no, ni habló de quién estaba hablando, de Jesús. Y ahora llegando a Corinto, ¿qué es lo que él hace? Vuelve a lo básico, anuncia a Jesucristo y a este crucificado. Anuncia la vida, que es nuestro ejemplo de vida. La vida de Jesús, su vida. Anuncia su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión. Y esa vida, la vida de Jesús habitando por la fe de ahora en adelante en tu corazón y el mío. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre el día de hoy. Una iglesia que profesa la fe en Jesucristo habla de Cristo. Habla de un evangelio que es completo. Y lo refleja a través de sus obras, porque Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Y hoy vamos a ahondar un poquito más en estos 5 versos sobre algunos principios de la vida que veremos en este delicioso capítulo 18, en el resto de Hechos. Vamos a terminar cantando la misma canción de la semana pasada. Algunos de ustedes dijeron, wow, ¿de dónde salió esa canción? No es nada nueva, es un himno muy conocido. Pero tal vez a ti, como a mí, nos tocó convertirnos al camino del Señor en algún momento. En mi caso, en mi juventud. En tu caso, tal vez hoy es el día de entregarle tu vida al Señor. Y este canto ha estado mucho tiempo atrás. Pero me lo enseñaron la semana pasada y lo trajimos aquí, lo vamos a volver a cantar porque parece que fue de mucha bendición para todos ustedes como lo fue para mí. Entonces vamos a terminar con eso. Ya oramos, así que vámonos de una vez a Hechos capítulo 18, verso 1, si me permiten. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, ¿a dónde dice? A Corinto. Vamos a poner el mapita, por favor, que yo sé que a algunos les gustan los mapas. Ya vamos en el segundo viaje misionero de Pablo. La buena estrategia ocurrió allá en el 24, en Berea, ¿se acuerdan? De ahí sacan a Pablo, lo llevan por el mar hasta Atenas el 21. ¿Lo ven por allí? Parece un estomaguito. Y del 21 pasamos al 22 a Corinto. Ya estamos allí, ¿ok? Y de Corinto vamos a ir de regreso a Éfeso. Y de eso habla también el capítulo 18, pero eso lo dejamos para la otra semana. El lugar de los hechos es Corinto. Hasta ahí llegamos. Ocurrió la buena estrategia, ocurrió la mala estrategia. Va llegando Pablo a Corinto. ¿Qué es lo que espera Pablo encontrar en Corinto? Yo no sé usted, pero acaba de venir de la capital intelectual del mundo, donde habían más de 3,000 altares a diversos dioses. Dice la Escritura que él sentía en su corazón una molestia profunda al ver tanta idolatría en aquella ciudad de Atenas. Va llegando a Corinto y se encuentra con el templo impresionante de Afrodita. ¡Wow! Hermoso, grande, bonito. Donde al atardecer, llegando la noche, salían 1,000 sacerdotisas a prostituirse como parte de su adoración a la diosa del amor, Afrodita. ¿Cómo creen que el corazón de Pablo se sentía? ¿Qué habrá dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo? ¿Quién me dijo que me meta en otro lugar que está hasta peor que el anterior? Y ya saben que peor es peor que peor, ¿verdad? Peor es peor que peor. Así que
¿quién me dice que me vaya metiendo en un lugar tan horrible como este? ¿No? Tal vez alguno de nosotros diríamos, pero ya él había pasado por una experiencia buena, una mala, en donde él pudo aprender algunas cosas, y venimos a la mejor. La mejor estrategia muchas veces ocurre cuando ya hemos pasado por experiencias buenas en la vida, hemos pasado por algunas malas o que podemos mejorar, y entendiendo, siendo más sabios en la vida, implementamos una que decimos, esta sí va a funcionar con la ayuda de Dios, y es lo que ocurre en Corintios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, yo me imagino que Pablo a este punto, igual que cuando estuvo en Atenas, en la ciudad anterior, estaba esperando a sus amigos, a sus compañeros. ¿Cómo se llamaban ellos? Silas y Timoteo. ¿Se acuerdan que cuando él estaba en Atenas dio orden de que los traigan de Berea? O sea, el hombre no quería estar solo, el hombre sabía que la obra de Dios era en equipo, él necesitaba su equipo de trabajo, mandó a traerlos, pero ¿qué creen? Silas y Timoteo llegaron a Atenas y dijeron, ¿dónde está Pablo? Pues ya se había ido. El hombre salió corriendo. Y llegando ahora a un lugar que estaba peor, a Corintios, o Corinto, que habrá pensado, necesito más que nunca mis amigos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sale a Atenas y fue a Corinto. Ahora, he tenido el privilegio de, al visitar Chile, ir a la casa de un escritor famoso que se llama Pablo Neruda. ¿Okay? ¿Y por qué se me vino Pablo Neruda a la mente? Porque estar en la casa de un escritor, algo que noté rápidamente es la vista al mar, ver este paisaje impresionante y decir, wow, pues ¿quién nos inspira como Pablo Neruda se inspiró? ¿Saben quieren que les cuente el chisme celestial? ¿Saben cuál era el nombre de Pablo Neruda? Pablo Neruda es seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Así. Pablo Neruda. De Santiago de Chile. Fue poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, dijo Gabriel García Márquez, quien también era un escritor, guionista, editor, periodista colombiano. Un hombre súper reconocido. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque el Espíritu Santo le dice a Pablo, escribe Romanos en Corinto. ¿Y qué creen que escribe en Corintios? Eso es lo que les quiero leer. Para empezar a entender un poquito qué había en la mente y en el corazón de Pablo al estar en este lugar, en Corinto. Él escribe, y nomás les voy a leer Romanos 1:22, dice, en adelante, dice, profesando ser sabios. Me imagino que él estaba pensando, bueno, estoy en una ciudad griega, los griegos creen en la sabiduría, los judíos creen en su religión, los romanos creen en su fortaleza, pero él dice, no, está escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo por lo mismo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, atestados, había testimonio, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, separación eterna. Sabiendo el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Esto escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Corinto, probablemente viendo este paisaje. Y ya tú y yo sabemos el contexto. Lo bueno es que también sabemos la historia. Va a crecer una hermosa iglesia. De hecho, la iglesia de Corintios es uno de los frutos más fuertes del ministerio de Pablo. Así que no perdamos esperanza. Simplemente les estoy diciendo que en este lugar se cumple la palabra de Dios cuando dice que donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. Y eso lo vamos a estar viendo. Pero, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo, habiendo aprendido, implementando la mejor estrategia, llega a Corintios. Y la palabra de Dios en Hechos 18 no nos revela exactamente qué es lo que hizo Pablo. Tenemos que ir al libro de Corintios. Y cuando vamos al libro de Corintios, vamos al capítulo 2, verso 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes allá a Corintios, cuando no había iglesia en aquel lugar, cuando no había una persona que creyera en Jesús como el Señor y el Mesías, cuando fui a ustedes, fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. No solo de que la palabra de Dios es real, sino que se cumple la profecía de la venida del Mesías en Jesús, sino que hay una relación personal que el ser humano puede tener con Dios de tal forma que también transformó mi vida. Y probablemente Pablo decía, yo fui perseguidor de la iglesia y ahora soy perseguido. Ahora soy parte de esta iglesia a la cual yo perseguí en algún momento. Antes yo admitía matar a la gente o que mueran por practicar algo que no fuera la religión judía. El día de hoy estoy listo para dar mi vida si me quieren asesinar por mi creencia en Jesús. Bueno, cuando fui a ustedes para anunciarles ese testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como lo esperan los griegos. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a una persona, a Jesucristo y a este crucificado. Incomódese quien se incomode. Fui propuesto a no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, como todo líder debe estar, proyectando ser Superman, ¿verdad? Etcétera. Ustedes se pueden imaginar. ¿Eso dijo Pablo? No. Dijo, estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. De hecho, vamos a ver la próxima semana, vamos a ver cómo cuando empieza a convertirse la gente, probablemente Pablo sintió, va a ocurrir lo mismo de antes. Me sacaron hasta muerto de un lugar, ¿se acuerdan? Me han golpeado, me han hecho de todo. ¿Qué más me van a hacer aquí? La gente se está convirtiendo. Ya les adelanté el final de la historia, va a haber una hermosa iglesia. Pero cuando empieza la gente a convertirse, cuando llegas a tu casa y le dices a tu familiar, el día de hoy escuché la palabra de Dios y por primera vez entendí el amor de Dios y le entregué mi vida, muchas veces hay guerra. Hay guerra. Las cosas empeoran antes de ponerse mejor. Aguanta, persevera, Dios está contigo. Él es tu fortaleza. Vas a ver cómo la palabra de Dios se cumple. Y hay que tener visión en la vida cristiana. Los retos temporales no se comparan a lo que viene en un futuro. Y en aquel momento Él dice, no estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Se empezaron a convertir y dije, híjole, de repente acá me van a destrozar. Y tuvo que decirle, ya casi me voy a adelantar. Ahí está la Biblia que no tiene las letritas en rojo. Espérenme, ando tratando de buscar donde el Señor le dice claramente que no tema. No, es que andaba en Corintios, perdón. No, hombre. Gracias por revisar lo que enseño. Es que me estoy adelantando un poquito, pero creo que es importante que sepamos esto el día de hoy. Si tú vienes el día de hoy con temores de cualquier tipo, familiares, trabajo, enfermedades, lo que sea. Pablo también experimentó temor
verso 9 dice, y el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Te he llamado para que hagas algo, hazlo. No te quedes callado, no cierres tu boca. Habla mi palabra, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a estar enseñando acerca de esto en las próximas semanas, pero me encanta cómo Dios siempre nos trae un mensaje de no temer, de esforzarnos y ser valientes. Casa de Luz, no temamos. Hay que esforzarnos y ser valientes porque Dios está con nosotros. Él no nos abandona, Él está a nuestro lado. Lo único que hay que hacer es decirle, en vez de decirle, bendice mis planes, es decirle, Dios, ¿cuáles son tus planes? Cúmplelos en mi vida. Entonces, para terminar aquí, esta lectura, 1 Corintios, dice, y estuve entre ustedes con debilidad, en mucho temor y temblor. Y mi palabra, mi predicación fue con palabra, no fue. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría que cualquier persona hace. Ojo, podemos escribir cosas hermosas y cualquier persona las puede leer y decir. Pablo dijo, yo me propuse no venir a ustedes con palabras persuasivas que cualquier persona en realidad puede dar o hacer, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de ustedes, corintios, no esté basada o fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Así termina. Con esa actitud, Pablo llega a Corintios y empieza a compartir de Cristo. Bueno, pero ¿qué hizo Pablo? Es la pregunta. 3 cosas. Conectó con la gente, ahí tomen nota, 3 cositas. Conectó con la gente, compartió a Jesús y se concentró en el llamado que Dios le había hecho trabajando en equipo. Vamos a ir para allá. Conectando a la gente. Versos 2 y 3, capítulo 18 de Hechos. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fueron a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo me imagino a Pablo, un servidor de Dios, él busca y encuentra, porque Jesús dijo que hay que buscar y vamos a hallar. Él buscó y encontró, él probablemente oró antes de dirigirse a este lugar y dijo, Señor, ¿para dónde quieres? Para allá vamos. Buscó la forma de conectar con los demás. Estos son los 3 pasitos para implementar una estrategia efectiva y se implementa la estrategia divina. Buscó y encontró la forma de conectar con los demás, buscó la puerta, conectó con Priscila y Aquila. ¿En qué áreas? Por ejemplo, eran judíos, los unía esta hermosa cultura y tradición. Priscila y Aquila eran inmigrantes. Este líder débil de la historia de la humanidad, este emperador Claudio, expulsa a los judíos, les dice, no se pueden reunir en sus sinagogas, se acabó, no quiero ver eso en Roma. Y salen. Se parece a alguna de nuestras historias, ¿verdad? Cuando ya en nuestros países donde estamos viviendo, seguro que hasta sabían italiano, venían de Italia, se nos dice que ya no podemos hacer algo y tenemos que salir y ser inmigrantes y llegar a otro lugar, a otras tierras. Así eran ellos. Y Pablo se identificó con ellos también en el lado de ser inmigrantes. También se identificó por el lado de que tenían la misma profesión, hacían carpas. Y así Pablo, conectando, ganó la confianza de estas personas. Somos judíos, somos inmigrantes, estamos en esta misma realidad juntos y hacemos carpas. ¿Qué tal que en vez de tú tener tu negocio de carpas y yo por acá, unimos fuerzas y trabajamos juntos y hacemos las mejores carpas de Corinto, ¿no? Y sacamos adelante esta empresa? ¿Por qué no? Claro que sí. Óigame, quiero aprovechar en hablar un poquito de este tema de los inmigrantes, porque quiero que ustedes me ayuden. Yo siempre, cuando alguien me pregunta por qué emigramos a Estados Unidos, por qué venimos a Estados Unidos a vivir, siempre les doy 5 respuestas. Pero usted dígame si me falta alguna, por favor, para seguirme educando. La primera es persecución política, ¿no?
Algunos llegando a este país obtienen el asilo político, ¿verdad? Porque ya en nuestros países nos quieren matar, nos discriminan y el gobierno nos quiere destruir. La presión política nos hace venir a este país. La segunda puse búsqueda de trabajo, ¿verdad? Cuando no hay trabajo en nuestros países decimos, bueno, ya en Estados Unidos hay trabajo, voy para allá. Es la segunda razón por la que muchos venimos, buscando trabajo. No hay comida en nuestros países, no hay trabajo, no se va a morir nuestra familia, tenemos que sacarlos adelante, vámonos para donde hay trabajo. La tercera es extrañar a un familiar, o querer volver a convivir con ese familiar que se nos fue, ¿verdad?, a los Estados Unidos, por ejemplo. Nuestro papá, nuestro hermano, nuestros hijos están por allá. Bueno, ese es un buen motivo para estar juntos con nuestro familiar, porque ya la vida no tiene sentido si no estamos juntos con nuestra familia. La cuarta es menos probable, pero sí ha existido, es desastre natural. Cuando hay un desastre natural en nuestros pueblos, en nuestras ciudades allá, de pronto no hay trabajo, mucha gente emigra a la capital, en la capital está repleta de personas como nosotros, y decimos, tenemos que ir a donde hay trabajo y venimos a Estados Unidos. Esas son las 5, según yo. Persecución política, como en el caso de Priscila y Aquila. Búsqueda de trabajo. Extrañar a algún familiar con el que quieres mantenerte unido. Algún desastre natural. O turismo, ¿verdad? Vas y dices, quiero ir de vacaciones a Estados Unidos. Te sellan el pasaporte, vienes acá y te quedas todo el resto de la vida. No. Ustedes saben a lo que me refiero. Y los dejé al final porque son la minoría, ¿no? Todos los que emigramos a este país. La mayoría decimos, venimos simplemente a trabajar, a sacar adelante a nuestras familias. Y bueno, les une este oficio de hacer tiendas. ¿Qué era hacer tiendas? Era hacer casitas de campaña, dicen algunos. Era hacer casas para vivir. Y en estas charlas de emprendedores vamos a estar hablando de este tema de si quieres comenzar algún negocio que tenga que ver con por lo menos 3 cosas y una cuarta cosa aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si tú haces algún negocio, de eso hablamos en estas reuniones de emprendedores, tiene que estar relacionado con casa, con vivienda, ¿verdad? Casa o vivienda, con ropa, todos necesitamos casa, todos necesitamos ropa, y con comida. Y en este país, transporte. Si vas a comenzar algún servicio por el cual vas a cobrar y vas a ganar la vida, vas a traer el pan a tu casa, pues se recomienda algunas de estas áreas aquí en Estados Unidos, una de estas 4, ¿no? Si haces algo aparte de todo esto, pues que te vaya bien. Pero hablando con Andrés Gutiérrez pensábamos, claro, todo negociante necesita enfocarse en algunas de estas áreas que son muy necesarias siempre para la humanidad. Y bueno, Pablo tenía una de estas profesiones, algunos de estos oficios, y era de hacer casas para que la gente viva en ellas. Y les estoy mencionando esto porque los quiero llevar a un punto importante. Hay algunos aquí que pensábamos, otros todavía lo piensan. Y quiero quitar ese mito de en medio nuestro. Piensan que servir a Dios es solo para los pastores, o para los cantores, o para los que trabajan en la administración o el mantenimiento de la iglesia, ¿verdad? De los edificios de la iglesia, el mantenimiento y las actividades de la iglesia. Y les vengo a decir que eso no es así. No es así. La realidad es que Dios te ha dado a ti una profesión, un oficio, una ocupación, y esa también es tu ordenación para servir al Señor. En la iglesia yo aprendí hace años, porque me ordenaron, ¿verdad? En un servicio de Navidad, me acuerdo, y vinieron los ancianos de la iglesia y los pastores y oraron por mi familia y por mí y me ordenaron. Y yo siempre les he dicho que me ordenaron porque yo estaba bien desordenado, ¿verdad? O sea, pero en el ambiente religioso la ordenación significa que esta persona se dedica al servicio al Señor. Si bien eso es cierto, y me encanta cuando oramos por personas que dedican su vida al servicio al Señor, también quiero decirles que es cierto, es igualmente real que tu profesión, tu oficio, tu ocupación es tu ordenación también. Porque Dios va a usar ese talento que te ha dado para glorificar su nombre.
Eso que te ha dado el Señor es una herramienta que te abre puertas que ni siquiera se abren a nosotros los pastores. De hecho, hay puertas que yo no puedo abrir. Hay lugares donde si yo digo que soy pastor, ay, ¿no? Algunos hasta le hacen la señal de la cruz así como para alejarse, ¿no? Es así como que vieron, no sé. Pero algunos de ustedes por su oficio, por su profesión, por su ocupación, entran a algunas casas, entran a algunas plataformas. Y Dios quiere, creo yo, que entendamos el día de hoy el principio de que tu profesión, tu ocupación, tu oficio es también tu ordenación para servirle a Dios. Si eres un hacedor de casas, tenemos un excelente ejemplo aquí en Pablo. Si eres un plomero, ¿saben lo que es plomero? No vayan a decir plumero, porque plumero es diferente, es con plumitas, ¿verdad? Quitar el plomero es plomería, ¿verdad? Las tuberías en la casa. Si eres un plomero, eres un doctor, eres un electricista, un jardinero, si cuidas niños, si eres enfermera, si limpias casas, si eres camionero, si eres un emprendedor que dices yo voy a tener un negocio algún día, voy a aprender. Si eres mecánico, si eres dueño de negocios, si eres ama de casa, si eres vendedor de productos o consultor de negocios, la verdad es que eres un servidor de Dios. Y Dios te ha dado esa plataforma para que glorifiques su nombre. Y eso es lo que Dios va a usar. Para que más personas conozcan de su amor y de su poder a través de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Así que tu ordenación es tu profesión, es tu ocupación, es tu oficio. La gente siempre va a escuchar, te va a escuchar allí mientras desarrollas tu profesión, tu oficio, tu ocupación. Te va a escuchar lo que dices, va a escuchar lo que haces, va a ver lo que no haces, va a ver cómo tratas a los demás, va a ver cómo piensas, que comes, que no comes, que tomas, que no tomas, etc. Al Pablo conectar, convivir y al trabajar con Aquilas y Priscila, mientras iba él haciendo las tiendas junto a ellos, mientras cortaba la tela, mientras cosía los bordes, él trazaba la palabra de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, enseñaba la palabra de Dios, aquella palabra que había transformado su vida. Él demostraba el amor de Cristo, les daba testimonio, les compartió a Priscila y Aquila de Jesús. Y ellos se convierten en seguidores de Jesús. Y más adelante, antes de que termine el capítulo 18, vamos a ver cómo Dios usa la vida de Priscila y Aquila. Así que me encantan las semillas que tú y yo sembramos en la vida de las personas, en la plataforma en la que Dios nos permite estar, para que en algún momento esas personas se conviertan al Señor, conozcan su amor y también sirvan al Señor con sus habilidades y donde quiera que estén. Por eso el día de hoy al entrar también recibiste este papelito. Y te voy a pedir que lo saques allí, por favor. En la parte de arriba dice, ¿cuál es tu profesión, ocupación u oficio? Me encantaría que te tomes un minutito nada más para llenar esa parte. Si no tienes el papelito, levanta tu mano y te lo hacemos llegar rapidito. Nuestros gentiles voluntarios pueden traerles. Solo levanta tu mano si te hace falta este papelito. Esta es una encuesta, no tienes que poner tu nombre, pero sí, por favor, pon a qué te dedicas. Si eres estudiante, ponle estudiante. Si eres albañil, albañil. Si eres abogado, abogado, ¿verdad? Si eres vagabundo, también ponle vagabundo. ¿A qué te dedicas? Ponle allí. Ahorita va a tener más sentido. Y lo que quiero hacer es en algún momento orar para que Dios te use a través de tu profesión, tu oficio, tu ocupación. Y como me gusta el chisme celestial, si es que pones tu nombre al final del día, porque les voy a platicar de qué se trata el resto, por lo menos yo voy a saber quiénes tienen tal ocupación. Porque el día de hoy alguien me dice, oye, ¿conoces a un albañil o algún arquitecto o algún de construcción, constructor? Pues sí, tengo algunos en mente, pero no los conozco a todos, ¿no? Esta es una forma en la que nos podemos conocer mejor. Ponle allí, pues esa que es tu profesión, que es tu ocupación, que es tu oficio, es también tu ordenación y vamos a orar para que Dios te use en esa plataforma. El segundo punto es compartiendo a Jesús. Siempre hay que compartir a Jesús. ¿Y sabes qué? Es cierto que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras.
Lo que también es cierto es que no podemos dejar de hablar. No debemos dejar de hablar y de darle la gloria, darle el crédito, darle el agradecimiento al Dios que te cambió la vida, ¿verdad? Si antes robabas y ahora no robas, la gente te va a conocer que no robas más. Tal vez hasta les cuentas un poco cómo era tu pasado cuando robabas, pero no dejes de contarles la historia completa y decirles: el día de hoy no robo porque Jesús llegó a mi vida. Porque Jesús al ir a una cruz por mí, pagó por mis pecados. Yo le pedí perdón a Él, me sentí, entendí, me sentí libre de mi pecado y dije: no lo voy a hacer más. Hey, no perdamos esa oportunidad. Dios quiere que lo hagamos. Verso 4, ahí vamos a encontrar: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Ya vimos cómo Él llegó a Corintios, ya vimos que Él hablaba de Cristo, se propuso hablar de Cristo y de este crucificado. No vino con mucha palabrería ni con palabras complicadas. Él vino con sencillez de corazón, en debilidad, en temor y en temblor. Y su palabra no demostraba palabras persuasivas, sino poder de parte de Dios. Un Dios que transforma, que ama, que nos da una nueva oportunidad como se la dio a Él. Él discutía y persuadía. Discutir, la palabra discutir es que intercambiaba conocimiento. Y al compartir conocimiento del Mesías, del Cristo, decía que Jesús era el cumplimiento de esas profecías. ¿Qué sucede cuando Él discute de esta forma? Cuando Él intercambia este conocimiento acerca de Jesús, resulta en que la gente cree y que naciera una hermosa iglesia. Ahora esta gente no solo creía, sino que era persuadida. Eso significa que eran convencidos de que Jesús era el Cristo, era el Mesías y que era su Cristo y su Mesías, que Él era el Señor y Salvador de ellos, y nadie los podía mover de esa convicción. No era solamente un intercambio de palabras, era que la gente estaba realmente creyendo y agarrándose de las promesas de Dios y creyendo que Dios se revelaba a través de su palabra y tenían una relación personal con Dios escritural. Me encanta lo que Dios estaba haciendo allí. Primer paso es conectar con la gente. Segundo es compartir a Jesús. Quiero hablar también de que Pablo fue un emprendedor. La definición de emprendedor es la siguiente: emprendedor es la persona que tiene decisión e iniciativa, que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para aprovecharla. Pablo llegó a este lugar donde no había una iglesia cristiana, no se conocía de Jesús, así que tuvo que, como buen emprendedor, abrir brecha, hacer algo que no se había hecho antes, abrir la primera iglesia cristiana en Corintios para gloria de Dios. Lo hace emprendedor. No había una congregación que pudiera incluso pagarle un salario para que Pablo pudiera cumplir las funciones pastorales. Le tocó a él trabajar en su oficio por un tiempo como parte del plan de Dios para su vida. ¡Wow! Parte de la estrategia de Dios para la vida de Pablo. Y ya hemos estado aprendiendo cómo él llegaba a una ciudad e iba directamente a las sinagogas, ¿verdad? Tenía lógica, tiene lógica. Ya tenían la palabra de Dios, nomás necesitaban entender que Jesús ya había venido. Pero lo que no hemos estudiado hasta este momento es lo que hacía Pablo entre semana. Cómo se llevaba el pan a su boca o lo traía a su mesa. Ahora nos estamos enterando. Él tenía esta profesión, este oficio. Y por algún tiempo lo tuvo que realizar. Pero los sábados, como dice este verso 4, iba a la sinagoga, iba a la iglesia. Tenía él esta costumbre, que por cierto Jesús también la tenía. Y como buen maestro venía a enseñar la palabra de Dios y enseñaba acerca de Jesús. Y quiero aprovechar también en que así como vemos ejemplos como un Pablo que fue un emprendedor, así también ahí en la clase de emprendedores. Así que el próximo sábado, si quieres aprender más de emprendedores, ven a esta clase. Ya somos 100 que nos hemos reunido en las 2 primeras clases, esperamos hasta más. Y pues ahora tenemos un invitado especial que es pastor y también un emprendedor increíble que viene desde Costa Rica. En conclusión, para este segundo punto, hay que hablar de Jesús. Hablar de Jesús es tu llamado y el mío. Hay que demostrarlo y hay que hablarlo. Tercer paso y terminamos. Tercer paso para implementar, para desarrollar efectivamente la estrategia divina. Tercer paso, concentrándote en el llamado que Dios te ha hecho y trabajando en equipo.
Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Si tú y yo conocemos al Señor, Dios nos ha dado dones y talentos para servirle a Él a través de su iglesia. Vemos el verso 5 y vamos a entender un poquito más estos principios. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Me encanta cómo este verso resume varias cosas. Primero, que llegaron Silas y Timoteo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Salieron de Berea, fueron a Atenas, dijeron, ¿dónde está Pablo? No, pues se fue para Corinto. Pues vamos para allá. Llegaron y cuando ellos llegan, ¡wow! Primero ven cómo su amigo agarra fuerzas. ¿Verdad que cuando estamos solos, como que nos sentimos solos? Pero cuando hacemos el trabajo en equipo, como que agarra uno más ánimos. Y yo me imagino que llegaron Silas y Timoteo y dijeron, Pablo, ¿cómo te podemos ayudar? Y Pablo, mire, ayúdeme aquí a hacer estas tiendas de campaña, pero permítame ir y continuar hablándole a la gente de Cristo. Perfecto, trabajo en equipo, me encanta. ¿Cuántos han ido a las clases de Descubriendo tus dones? Y están aquí. Si pueden levantar su mano, por favor. Los que han ido a las clases de Descubriendo tus dones, tal vez no, saben que teníamos bastantes en la mañana y tiene sentido, porque la clase terminó la semana pasada, la clase se daba a las 11:15 y pues ellos vienen a su servicio de las 9 y ya se quedaron en el de las 9. Pero bueno, si no has tomado las clases de dones espirituales, igual te lanzo la pregunta. ¿Cuáles eran los dones de Pablo? Primero que todo, dones son capacidades sobrenaturales que da Dios al ser humano, a ti y a mí, para servir a los demás. ¿Ok? Eso es un don. ¿Cuáles eran los dones de Pablo? ¿Será que Pablo tenía el don del apostolado? Sí, porque el que tiene el don del apostolado es alguien que comienza algo nuevo en el nombre del Señor y Dios lo bendice y Dios lo dirige. ¿Será que Pablo tenía el don de la enseñanza? Sí. Él tenía este don que los maestros que tienen este don tienen de cuando leen no pueden pasar por alto algunos detalles importantes y tienen esta necesidad de compartirlos con los demás. ¿Será que él tenía el don del liderazgo? Sí, porque era necesario tener el don del liderazgo para dirigir, organizar, motivar a los demás, especialmente alguien que es emprendedor como Pablo. ¿Será que él tenía el don de evangelismo? Sí, porque le encantaba compartir acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús y el propósito de que el Dios Padre lo enviara a este mundo. ¿Será que él tenía el don del pastorado? También, y lo vemos porque a él le encantaba alimentar, cuidar y dirigir. Y toda iglesia que Dios le permitió comenzar, él trataba de volverlas a visitar para ver cómo les iba. Y de hecho, escribe un par de cartas a los corintios años más adelante para asegurarse de que caminen en la dirección correcta. Ahora, puntos extra, aunque no han tomado la clase muchos de ustedes de Descubriendo tus dones. ¿Cuál era el talento? Ojo, talento es diferente a don. ¿Cuál era el talento que Dios le había dado a Pablo? Facilidad de palabra. Tibio. Construir las tiendas, perfecto. Ese era el talento, muy bien. Una estrellita para mi amigo, eso. Así como en las escuelas, ¿no? Que nos dan una estrellita y ya no, y me dieron la estrellita. Muy bien. Ese era un talento que Dios le ha dado. Entonces, y aquí viene la otra pregunta. Es para los que han tomado la clase y para los que no. ¿Cuál es el don más importante que el ser humano puede recibir en esta vida? Otra estrellita, el Espíritu Santo, y el que dijo amén por allá también, otra estrellita. El Espíritu Santo es el don más importante, el que venga el Espíritu Santo a morar en tu vida y en la mía, y el ser dirigidos por el Espíritu Santo es el mejor don. De hecho, ahorita les dije, Pablo tenía el don del apostolado, de la enseñanza, del liderazgo, del evangelismo, del pastorado. Me imagino que cuando ya llegó el equipo, Dios hasta empezó a redistribuir los dones para seguir con el crecimiento de la iglesia. Así funcionan los dones dentro de la iglesia. Y amada casa de luz, por eso les traje este papelito, porque yo sé que muchos de ustedes tienen el don más importante, el único que realmente necesitamos, el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Si no lo tenemos, en un ratito vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que envíe a su Espíritu Santo a ti, si no lo tienes. Pero si tenemos el Espíritu Santo, ya con eso ya estamos felices. Y si el Espíritu Santo
revela en nosotros diversos dones como se los dio aquí a Pablo. En ese momento tan importante, tan trascendental de la vida cristiana, tal vez tú también tienes dones el día de hoy que van a servir para áreas de ministerio en las cuales necesitamos tu servicio al Señor. ¿Ok? Entonces, si vemos el papelito, vamos a ver que hay 3 áreas. La de bienvenida tiene un numerito allí. ¿Qué número es ese? 40 son las personas que necesitamos para el equipo de bienvenida. 40. ¿Por qué? Porque tenemos 4 servicios ya. 4 servicios. Sábado, 5:30. Domingo a las 9. Domingo a las 11:15 aquí en la capilla y también en el Casa Café. Nuestro equipo de bienvenida necesita 40 personitas. Ahora, podemos ver aquí un requisito que tienen todos. ¿Cuántos necesita el Care Center, por cierto? 50 personas. ¿Cuántos necesita Casita de Luz? 30, ¿ok? ¿Cuántos ministerios tiene Casa de Luz? 26. Acá solo hemos puesto 3 de los que tienen la mayor necesidad en estos momentos. Ahora, ¿cuál es el requisito que es igualito al de todos? Es el amar a la gente. Por ahí comienza todo. El amar a la gente y servirle de acuerdo al don que Dios nos ha dado, es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, amar a la gente, por ejemplo, para ser parte del equipo de bienvenida, tener un corazón dispuesto a servir con una buena sonrisa. Fíjense, ahí está. ¿Lo dice el papel? ¿No lo digo yo? No, sí lo digo yo. Ser responsable por tu llamado, tu compromiso una vez al mes. Ahí te dice, una vez al mes para servir, ser parte de este equipo. Y los dones de hospitalidad. Cuando vamos al Care Center, ¿cuáles son los dones? Miren la parte de abajo, dice evangelismo, fe y servicio. Cuando vamos a Casita de Luz, dones de enseñanza, fe y, usted se imaginará, no salió impreso, pero si Dios te está llamando a servirle y te ha dado estos dones, ha puesto en ti, te ha cableado de esta forma, te ha diseñado Dios para servirle en alguna de estas áreas, puedes marcarle, puedes poner tus datos, te vamos a llamar entre semana y te vamos a animar a que te actives. Lo hermoso es que esto de lo que estamos hablando, el conectar, el compartir a Jesús, el enfocarnos tú y yo en el llamado que Dios nos ha hecho y trabajar en equipo, es lo que ha logrado que aquí en Casa de Luz implementemos una estrategia de crecimiento. O sea, yo de verdad no lo podía poner en palabras, pero al estudiar la palabra de Dios junto con ustedes me doy cuenta que hay un patrón que también se repite aquí en la iglesia y que en la medida en que tú y yo nos activamos a servir a Dios en y a través de su iglesia con los dones y talentos que Dios nos ha dado, la iglesia va a continuar creciendo porque la infraestructura está preparada para el crecimiento. Dios va a continuar atrayendo a más gente hacia Él a través de tu vida y la mía, sirviendo al Señor. Así que si Dios te está llamando a servirle con los dones y talentos que Él te ha dado, llénale aquí, dejas tu papelito ahora al salir, por favor. Ya terminando, Pablo aparece aquí hablando de que Jesús era el Cristo. Agarró ánimo al ver a sus compañeros. Algo que le hizo falta en el Areópago, en Atenas. La vida cristiana no es para vivirla, como dicen algunos, ¿no? Como el llanero solitario, ¿verdad? Porque ni el llanero solitario le hace honor a su nombre porque tenía toro al lado, ¿no? O sea, tampoco era tan solitario que digamos. Todos necesitamos estar en comunidad y servir a Dios en comunidad, en equipo. Cuando estás en equipo agarras más valor, más ánimo. Cuando el trabajo es en equipo se realizan las cosas más rápido. Me encanta, Jesús enviaba a sus discípulos muchas veces de 2 en 2 para hacer su voluntad. Había una iglesia que podía sostener, llegó a la madurez, a su pastor para que se dedique por completo a las labores pastorales. Me encanta todo lo que veo aquí. Desarrollando efectivamente la estrategia divina es conectando con la gente, compartiendo a Jesús, concentrándote en el llamado que Dios te ha hecho y trabajando en equipo. ¿Qué les parece si ya cerramos nuestros ojos y terminamos esta enseñanza? Padre, muchísimas gracias por el privilegio de hallar en tu palabra principios aplicables, sencillos, pero importantísimos, Señor, para nuestras vidas.
Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, la cual va a producir el fruto por el cual tú nos la enviaste. Continúa glorificando tu nombre en medio nuestro, que tu presencia continúe siendo palpable aquí en este lugar, Señor. Que mucha gente conozca más de tu amor a través del testimonio de tu palabra y de vidas que tú, Señor, has tocado para tu gloria. Señor, tú quieres una iglesia donde el evangelio sea compartido por completo, predicado en su totalidad, donde el perdido sea encontrado, donde el creyente sea equipado, donde el pobre sea servido y el que está solo se sienta bienvenido, y donde toda la gloria y el crédito de todo sea dado a Jesús, el Cristo. Amigo, amiga, si tú vienes hoy y sientes que Dios te está llamando, me encantaría que escuches esta canción que habla de mi testimonio y el de muchos de los que estamos aquí. No es casualidad que Dios te ha traído a este lugar para que escuches cómo uno puede tener una relación personal con un Dios que está tan cercano y que nos ama tanto, que ha enviado a su Hijo Jesús. Después de esta canción te voy a leer lo que transcribí cuando comencé en mi caminar con Dios. Y espero que te tomes de la mano de Dios en este día. No dejes que pase esta oportunidad. ¿Sabes qué? Voy a invertir un poquito el orden. Amigo, amiga, una de las primeras cosas que leí cuando me hablaban del amor de Dios, que transcribí en esta libreta, es el Salmo 134, que dice: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Señor, gracias por tu palabra, que trajo a mi vida convencimiento de que me amabas, que podías perdonarme y darme una segunda oportunidad. Y ahora han pasado los años y hasta se me ha caído el cabello, pero aquí estoy sirviéndote, Señor, porque fuiste fiel a tu palabra. Y de eso quiero cantar para gloria tuya. Escucha. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Ponte de pie, esta es su historia también. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Tú lo conoces, Señor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo.
Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Y la última estrofa dice: cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cerremos nuestros ojos. Amigo, amiga, si quieres, haz esta oración. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos están aquí y son uno solo. Son Dios y te aman. Te han traído a este lugar. Te permitieron la vida, la energía para llegar hasta aquí. No salgas de este lugar siendo el mismo o la misma. Permite que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida. Dile estas palabras: Dios, en este día he entendido lo real que eres. Perdona mis pecados, limpia mi maldad. Guía mi vida de ahora en adelante, te pido, Señor. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Tómame de la mano. Gracias por el perdón que hay en la cruz de Cristo. Oro esto a ti, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Si tú hiciste esta oración, me encantaría saber que estás aquí. Todos estamos con los ojos cerrados. Si hiciste esta oración, te quiero pedir que levantes tu mano ahí donde estás para poder yo orar por ti. Y toda esta iglesia va a apoyar mi oración, porque te amamos y queremos que te vaya bien. Levanta tu mano si hiciste esta oración para orar por ti. Si en este día te pusiste a cuentas con nuestro buen Dios. Veo sus manos levantadas. Qué bueno es el Señor. Quiero que sepas que ese paso lo di hace años yo también. Y Dios cambió por completo mi vida hasta el punto que aquí estoy. Sigue con tu mano levantada. Señor, gracias por cada persona que ha levantado su mano aquí en la capilla. Tal vez allá en el Casa Café, tal vez allá desde donde nos ven en línea. Dios está allí también contigo. Él no está limitado a templos hechos de manos de hombres. Él ahora habita en tu corazón por la fe. Señor, gracias por cada persona que ha levantado su mano y ha entrado en esta comunión contigo. Y nuestra comunión es verdaderamente contigo, Padre, a través de Jesucristo tu Hijo. Gracias. Señor, permítanos como iglesia animarles a seguir adelante, que se fortalezcan, que fortalezcan su fe en tu palabra. Gracias por traerles a tu casa y gracias por traernos a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, a través de nuestros oficios, de nuestra profesión, a través de lo que hacemos diariamente, que tu nombre sea glorificado y que más personas conozcan de tu amor así como nos has amado. Gracias porque nos has llamado a servirte. Gracias porque nuestra ordenación, nuestro ministerio, nuestra profesión, es nuestra ocupación, es nuestro oficio. Señor Jesús, esta es tu iglesia. La iglesia se trata de ti. Señor Jesús, humildemente te pedimos, ve delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos como el buen pastor carga sus ovejitas. Ve a nuestro lado levantándonos cuando nos tropezamos.
En ti tenemos paz. Permítenos compartir de tu paz a un mundo que lo necesita. Oramos esto a ti, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén.